Eh, Acá está, ¿no? Entonces, con respecto a la citis, es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Normalmente, yo creo que normalmente se puede encontrar entre 50 hasta 100 mililitros de líquido acítico en el peritoneo. Habitualmente es esa cantidad, hasta un poco menos, 50 sería, pero acá, bueno, puede haber circunstancias en las cuales puede haber hasta 100 y 200, pero lo habitual es que sea 50. ¿Y cómo uno nota que el paciente puede tener ascitis? Por lo que se denomina la distensión abdominal, la distensión abdominal. Y la distensión abdominal en el paciente con ascitis se caracteriza porque es una distensión abdominal que tiende a tener un aspecto batraciano. ¿Cómo es el aspecto de la distensión abdominal batraciana? Es el paciente que tiene una distensión más en forma lateral y inferior, en forma lateral e inferior, de tal manera que está ancho como un batracio, ¿no? Entonces, porque también eso hay que saber diferenciarlo de otros aspectos. La presencia de líquido en la cavidad peritoneal es la citis, ¿no? Ahora, esta citis puede ser por múltiples causas, ¿no? Habitualmente uno dice que el paciente tiene citis e inmediatamente piensa cirrosis, es una causa importante, es de las más frecuentes, pero la citis puede ser debida a diferentes causas. Y ya vamos a ver que la citis puede ser presencia de un trasudado cuando el líquido no tiene mucho contenido de proteínas, ¿no? Mucho contenido de proteínas. Mientras con el sudado es el líquido que tiene un mayor contenido de proteínas. Y ahí se puede hacer una diferenciación de cirrosis, Budd-Chiari, en el riñón, síndrome nefrótico, el corazón, insuficiencia cardíaca, pericarditis, de aspecto nutricional que es importante, hipoproteinemia, que son ascitis con un contenido de proteínas bajo en el líquido. Y el exudado, como en carcinomatosis, tumores de ovario, infecciones como la tuberculosis, el lupus eritematoso sistémico, la pancreatitis, que van a tender ser más ricos en proteínas. Saber que la citis existe tres teorías con respecto a la formación de ascitis en el paciente en el cual la citis es de origen propiamente hepático, en el cual la hipertensión portal tiene un juego significativo, ¿no? En la cual existe un volumen circulante bajo de líquido. Hay una teoría de un volumen circulante alto y hay una teoría de una vasodilatación periférica. Y acá se ha resumido en esta flecha en la cual la hipertensión portal, ¿no?, que no es el factor único de la citis, pero que se ve mucho más frecuentemente en la citis por cirrosis, va a producir una reducción del volumen plasmático. Entonces, la presencia de aumento de la presión de la porta va a producir una disminución del volumen plasmático al haber la porta impide el pasaje del líquido. Este líquido se va hacia la periferia, se produce edema y no hay tanto volumen. Va a haber varoproceptores de alta y baja presión y también va a haber un aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la vasopresina, y eso va a retener sodio y agua, y ese sodio y agua va al líquido peritoneal y se produce la citis. Entonces aquí básicamente es que el volumen plasmático está reducido porque la porta impide el pasaje adecuado y entonces se queda retenido en el extracelular, pero el volumen de plasma disminuye. Ahora, el rebalsamiento es en el cual la hipertensión portal, por acción de receptores hepáticos, retiene en forma primaria agua y sodio, entonces ahí el volumen plasmático se comienza a expandir y se produce ascitis. Entonces, el factor de la hipertensión portal va a comenzar a retener agua y sodio
y el agua y sodio van a quedar en el volumen plasmático y eso va a determinar ascitis. Es otro tipo de teoría en la cual es un sobreflujo que produce rebalsamiento. Y también existe la teoría de que la hipertensión portal produce una combinación de vasodilatación esplácnica. La vasodilatación esplácnica significa que los vasos sanguíneos a nivel de intestino, a nivel de vaso, comienzan a dilatarse y eso genera de que aumenta los vasos sanguíneos en algunos órganos, pero disminuye el volumen plasmático general. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona está estimulado, el sistema nervioso simpático está estimulado, la vasopresina, y eso va a hacer que al haber una disminución del volumen plasmático, hay una disminución de filtración glomerular y el riñón responde aumentando la reabsorción de sodio. Y el sodio va a jalar agua y va a haber un aumento del volumen plasmático. Este balance de sodio eh, compensado, ¿no? Está mediado por el factor natriurético auricular. Esto determina un restablecimiento del volumen plasmático efectivo, existe una descompensación del balance de sodio y se produce la citis, ¿no? Entonces, estos son aspectos bastante generales de la producción de ascitis, especialmente en la hipertensión portal. Pero sabemos que existe una gran cantidad de factores que pueden también intervenir. Los más importantes son los que hemos mencionado, pero también la presencia de disminución de la albúmina, ¿no? En pacientes que pueden tener enfermedades renales, en pacientes desnutridos puede ser un factor. Pacientes en los cuales el flujo linfático está alterado, como en pacientes que tienen cáncer, ¿no? También eso puede generar una retención de líquido y generar también la citis, ¿no? Entonces, en la citis hay una hipertensión portal, especialmente en las enfermedades hepáticas, pero puede haber otros mecanismos que se suman. Aquí vemos que también por endotoxemia, el óxido nítrico, que es un vasodilatador, puede producir una vasodilatación periférica y eso también ayuda a la formación de edemas y también congestión. Entonces, es un aspecto importante en la citis, evaluar todos esos aspectos, ¿no? Bueno, ahora el hígado graso está llevando, ¿no? a muchos factores que hacen de que el hígado no comience a metabolizar bien y en los pacientes con hígado graso puede haber aumento de riesgo. Saber entonces que en la etiología de la citis puede haber una citis secundaria a una hipertensión portal principalmente, como en la cirrosis, en la insuficiencia hepática, en la citis cardíaca, en el síndrome de obstrucción hepático-sinusoidal, en el síndrome de Budd-Chiari, en la oclusión de la vena portal, perdón, de la vena portal, sí, en una metástasis masiva hepática y también puede haber una hipertensión portal inexplicada. Pero la citis también puede ser porque exista una citis en la cual la hipertensión portal no sea el factor más importante. Y ahí tenemos, por ejemplo, la citis maligna, en la cual no hay un tanto factor de hipertensión portal, pero puede haber un factor de tipo de obstructivo porque los ganglios linfáticos están contaminados, están tomados por, por el tumor y eso hace que el flujo linfático esté alterado y eso va a hacer que el líquido de las vías de los linfáticos vaya a producir ascitis. Y también ascitis de hipertensión no portal benigna, pero no benigna entre comillas, en la cual puede ser por tuberculosis, por peritonitis fúngica, moniliasis, ascitis pancreática, peritonitis bacteriana secundaria, enfermedad del tejido conectivo, gastroenteritis eosinofílica, síndrome nefrótico, ascitis relacionada a la diálisis, ¿no? La diálisis peritoneal también puede producir ascitis en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces sabemos de que la ascitis es una causa en la cual, si bien la
la cirrosis puede explicar mucho de ellos. Hay otros aspectos en los cuales se produce citis también. Entonces, y acá tenemos que ver estos aspectos, ¿no? Que son importantes. Saber que, por ejemplo, si estamos hablando, este es un estudio que se comparó los pacientes con ascitis en Estados Unidos y en China, ¿no? Y se vio que en Estados Unidos el 90.7% era secundario a la hipertensión portal, mientras que en China el 44.7% era secundario a hipertensión portal. Y mientras que en Estados Unidos solamente el 4.5% era por no hipertensión portal, mientras que en China el 40%. Y en nuestro medio creo que puede haber un término medio, ¿no? Puede haber un término medio. Entonces, no existen muchos pacientes que pueden tener ascitis por hipertensión que no es portal. Hay pacientes que tienen compromiso metastásico del peritoneo, pacientes en los cuales hay peritonitis tuberculosa, que ha disminuido bastante, pero todavía es frecuente encontrar pacientes, ascitis pancreática, peritonitis bacteriana secundaria, ascitis quilosa, enfermedad del tejido conectivo y las que estamos revisando ahora, ¿no? Entonces es una cosa a tener en consideración. Bueno, con respecto a la citis, ¿no? Saber que de acuerdo a la edad uno puede ver, ¿no? Si hay un niñito que presenta citis, lo que uno va a pensar principalmente es un niño en el cual hay una desnutrición proteica significativa, la albúmina ha disminuido y eso hace que el líquido se quede retenido, hay edema, ¿no? Y hay en la sarca y hay ascitis. En el síndrome nefrótico también es un mecanismo similar, pero no por la parte nutricional, sino porque el riñón está eliminando proteínas, albúmina en cantidad importante y eso va a generar un edema, ¿no? Y eso va a generar ascitis. En los adultos, la hepatopatía crónica, nefropatías, tuberculosis, y en los ancianos siempre ya pensar que hay la posibilidad de neoplasias aumenta, ¿no? En mujeres es más frecuente ascitis por problemas tiroideos, lupus, ¿no? Y hepatopatía crónica. Pero esto es relativo, ¿no? Ahora, en nuestro medio, los que vemos siempre por encima de todo es la citis de tipo cirrótica. Y siempre hay que averiguar la procedencia, porque de acuerdo a ello también, por ejemplo, en zonas en las cuales son endémicas la hepatitis B o la hepatitis C, la hepatitis B es la que tiene una mayor endemicidad a nivel de zona, ¿no? Como en la zona de Ceja de Selva, la zona de Abancay, la zona de Ayacucho, en Guanta, ¿no? En la cual se puede encontrar la presencia de ascitis. Otros aspectos importantes en los pacientes que tienen problemas de citis es el antecedente, ¿no? Y entonces, obviamente, la persona que tiene una historia de abuso de alcohol de años, ese dato va a ser significativo e importante. Pacientes que han tenido hepatitis en la infancia, porque esto, como ya habíamos mencionado en otras clases, ocurre en el transcurso del tiempo. La insuficiencia cardíaca, pericarditis, entonces en el paciente que tiene datos de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, esto puede ser una causa importante. En los pacientes con síndrome nefrótico, es decir, aquel que pierde grandes cantidades de proteína, principalmente de albúmina, también la citis va a ser un dato importante. Medicamentos que puedan producir ascitis, hay en tenerlos en consideración. En este momento no tengo ningún medicamento que pueda generar, pero sería algún medicamento en el cual esté dañando el mecanismo de drenaje, de liberación de líquido en el organismo, es decir, que puede dañar el riñón, puede dañar el hígado y pudiera eso generar ascitis. Síndromes consultivos, el paciente tuberculoso, las neoplasias, hay también, aparte del problema de obstrucción de los linfáticos,
de los vasos y también de la infiltración neoplásica o los tuberculomas en el peritoneo, también hay la baja de peso, ¿no? De nutrición que hemos visto y transfusiones sanguíneas en las cuales se ha transmitido la hepatitis B o hepatitis C y eso ha generado daño hepático. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Entonces, indudablemente, para que uno piense en ascitis, uno tiene que ver que el paciente tiene el abdomen distendido, está elevado, ¿no? Claro, uno dice será gordura, ¿no? Pero obviamente uno va a notar algunos aspectos diferenciales que nos van a indicar que el cuadro que tiene es un cuadro de ascitis. Esa sensación de pesadez en el abdomen, o indudablemente hay presencia de líquido. Como digo, la presencia de ascitis es aquel líquido que aumenta por encima de 100 mililitros, ¿no? Por encima de 100 mililitros. Ahora, uno puede notar que el paciente tiene ascitis en general cuando ya ha superado 1 litro de líquido ascítico. 500 mililitros se puede sospechar, ahora que tenemos una ecografía, uno puede evaluarlo y eso se puede sospechar sin problemas. Pero el examen físico, a partir de 1 litro, puede uno encontrar presencia de ascitis. Síntomas accesorios, ¿no? La presencia de dolor abdominal. Bueno, el dolor abdominal, en la medida que el abdomen se distiende, puede haber dolor. Ahora, como esto es un dato gradual, ahí pueden haber ascitis agudas severas en las cuales el dolor abdominal va a ser mucho más notorio, pero generalmente como la distensión abdominal es una cosa que ocurre poco a poco con el transcurso de los días, este dolor no es algo tan marcado hasta que ya la distensión es muy marcada. La presencia de diarrea, que se ha puesto acá como signo accesorio, bueno, está en relación a enfermedades asociadas, como por ejemplo el paciente que tiene una tuberculosis peritoneal puede también tener una tuberculosis enteroperitoneal y puede haber diarrea. La presencia de disnea sí es un dato importante porque eso nos indica que el líquido ascítico está ya dificultando la respiración. Y al estar dificultando la respiración, entonces el paciente el diafragma, ¿no? El líquido está presionando el diafragma y entonces cuando uno tiene que inspirar y expirar, hay dificultad y el paciente comienza a agitarse porque no está teniendo una amplexación de los pulmones en forma adecuada y el paciente va a tener más sed de aire y va a tener disnea. La fiebre es un dato importante tener en consideración porque hay enfermedades infecciosas que pueden producir la fiebre, que pueden producir ascitis y producen fiebre. O también en pacientes que puedan tener cirrosis y esa cirrosis pueda complicarse. Los pacientes cirróticos tienen una gran facilidad a tener infecciones sobreagregadas y en el caso de la ascitis pudiera haber una peritonitis bacteriana espontánea. La poliaquiuria, el paciente también con ascitis, ahora puede ser por un aspecto urinario, porque la ascitis es de origen urinario, generalmente el paciente con enfermedad nefrótica es un paciente que está orinando bastante y orina a cada momento. Pero también puede ser por un proceso de que hay también presión de la vejiga y eso hace que la vejiga se tenga que vaciar mucho más rápido porque el líquido cítrico presiona la parte baja del abdomen y eso hace que la vejiga no se llene muy rápidamente y tiene que orinar a cada momento. Entonces, al examen físico, de acuerdo al tipo, vamos a encontrar que muchos de los pacientes están desnutridos, van a encontrar estigmas hepáticos. ¿Y cuáles son los estigmas hepáticos? Entonces, si el paciente tiene cirrosis, uno puede encontrar la presencia de circulación colateral. Uno puede encontrar la presencia de eritema palmar o las palmas hepáticas, un enrojecimiento principalmente de las palmas de las manos. Puede encontrar edema generalizado, eh, eh, edema generalizado, los miembros inferiores, el escroto,
inspección genital, ¿no? Entonces, al examen general. Y bueno, al examen del abdomen, uno va a encontrar la distensión abdominal, los flancos abombados. Es característico que la cicatriz umbilical esté protruida. Pacientes que tienen distensión abdominal y no tienen ascitis, generalmente rara vez protruye la cicatriz umbilical. En el paciente con ascitis, eso ocurre mucho más frecuente. Circulación colateral y la piel es brillante, tensa y lisa. Entonces acá tenemos al paciente viéndolo de costado, algunas formas en las cuales el abdomen está distendido. Una distensión generalizada con el ombligo deformado, obesidad o metonismo. Cuando la distensión está predominio en la región superior, dilatación gástrica, quiste pancreático o carcinomatosis. Esta distensión con el ombligo prominente y hacia los costados y el abdomen de tipo batraciano es para pensar más en el paciente que tiene cirrosis. Distensión abdominal en la mitad inferior, una gestación, un tumor ovárico o retención vesical. En el tercio inferior también fibroma uterino, embarazo, distensión vesical. Y cuando el abdomen está deprimido, lo característico es que el paciente es un paciente desnutrido, que es obviamente lo opuesto a la presencia de un abdomen distendido. Saber que la circulación colateral puede ser, como habíamos mencionado en la hipertensión portal, puede ser el tipo de cabeza de medusa que está en relación a hipertensión portal en el paciente cirrótico y puede haber circulación venosa tipo cava por alguna alteración en la cual la porta no es el factor principal, sino la vena cava por algún tipo de lesión en extremidades inferiores o a nivel pélvico. Cuando examinamos al paciente, obviamente ya hemos visto la ectoscopía, luego de eso, bueno, escuchamos los ruidos cardíacos y por la presencia de líquido va a hacer que los ruidos estén disminuidos, ¿no? No es que esté alterado los ruidos del intestino, sino que al estar el líquido en cierta cantidad, los ruidos van a estar más apagados porque están siendo opacados por esa cantidad de líquido. A la percusión, bueno, primero hacemos la palpación, ¿no? Entonces acá tenemos la palpación y en la palpación un aspecto importante va a ser la presencia del signo de la oleada. Como están viendo acá, hay una mano en la cual uno presiona. En este caso, la mano que está en el hipocondrio derecho presiona el abdomen. Hay un acompañante, hay un ayudante en el cual pone la mano en el medio, en la región medio umbilical, para que el movimiento de presión no confunda con el movimiento del abdomen, de la pared abdominal, sino que se pueda ver el líquido que va de un lado a otro desde la zona del peritoneo. Y entonces eso puede ser el signo de la oleada. El signo del témpano es que en los pacientes que tienen ascitis, uno no puede palpar el hígado, ¿no? O tiene mucha dificultad en palpar el hígado, solo que el hígado sea muy grande. Y entonces, cuando uno presiona el abdomen, entonces lo que uno no palpa el hígado, pero va a palpar la vibración de algo que se mueve entre la pared abdominal y el líquido, y eso nos indicaría que hay líquido acítico y que puede haber un hígado que esté aumentado de tamaño. Se puede hacer en pacientes en los cuales la ascitis no es demasiado tensa. Entonces regresamos acá a lo que es la palpación, la percusión, y en la percusión lo que vamos a encontrar es que el lado B, la imagen B, es la característica del ascitis en el paciente de tipo cirrótico. En el lado A, uno podría pensar principalmente, es una paciente mujer, está gestando. En el paciente varón pudiera ser de que el paciente tiene un globo vesical. Hay personas
que tienen problemas de la próstata y entonces la orina se acumula y puede haber un globo vesical o puede ser inclusive un quiste de ovario. Entonces, el lado B es lo más característico, que se va a los costados, ¿no? A los costados. Y por eso es que uno va a hacer que el paciente haga lo que es la matidez desplazable. Entonces, uno percute primero al paciente en decúbito supino y después lo pone en del cúbito lateral derecho y del cúbito lateral izquierdo. Y el líquido asítico que estaba en el paciente, por decir, en el flanco o en o la fosa ilíaca izquierda, si se pone de cúbito lateral derecho, todo el líquido se va a ir al lado derecho y entonces lo que era mate en este lado izquierdo ya comienza a resonar, ¿no? Entonces eso se llama el signo de la matidez desplazable, porque el líquido se mueve libremente en el peritoneo. Hay circunstancias como los pacientes que tienen adherencias o bridas por una cirugía o lo típico es el paciente tuberculoso, que a veces ese líquido no se mueve y entonces uno tiene que, a veces hay un poquito de duda, ¿no? Pero eso se puede diferenciar claramente. Ante la palpación, vamos a ver lo que es la resistencia de la pared abdominal, la presencia de masas, irritación peritoneal. Cuando hay líquido asítico y un poco de irritación, podemos estar también siendo, eh, estar presenciando una peritonitis bacteriana espontánea en pacientes que tienen cirrosis, ¿no? La hepatomegalia dolorosa se ve especialmente en insuficiencia cardíaca. El hígado duro, nodular, puede ser en cirrosis, pero cuando es pétreo, generalmente son metástasis hepáticas. Y la esplenomegalia se puede ver en pacientes que tienen hipertensión portal, es decir, que tienen cirrosis y también tienen esplenomegalia, como había mencionado yo en la clase de hipertensión portal. Exámenes laboratorio, indudablemente uno tiene que hacer una serie de exámenes y eso nos pueden ayudar a determinar mejor la presencia, qué características hay, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver siempre también es cómo están las proteínas en la sangre. Vamos, si hay líquido acítico, indudablemente uno puede hacer retirar líquido acítico del abdomen, ¿no? Y el líquido acítico se retira a través, vamos a ver, de una incisión, ¿no? Tenemos aquí al paciente y al paciente le sacamos el líquido cítico del abdomen. Entonces, ¿qué zonas del abdomen son adecuadas para sacar el líquido cítico? Hay lo que llaman el punto de Munro. Uno traza una línea desde la cicatriz umbilical del ombligo hasta la cresta ilíaca superior y en los 2/3 externos uno saca líquido para poder determinar. En los pacientes que tienen ascitis es más seguro sacar líquido en esa zona, en el lado izquierdo, más que en el lado derecho, porque en el lado derecho uno sin querer puede punzar o el apéndice secal que con el líquido acítico flota y sin querer uno lo puede hincar. También hay algunos que toman líquido acítico en la línea medio infraumbilical, pero más es que se ve en este tipo de punto de muslo, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, estamos sacando líquido y ese líquido se ve en la ascitis quilosa. ¿En qué ocurre en estos pacientes con ascitis quilosa? Generalmente es en aquellos en los cuales el líquido linfático, la linfa, es el factor más predominante de la ascitis, que se ve en pacientes que puedan tener insuficiencia cardíaca, en pacientes que puedan tener obstrucción de los linfáticos de vía peritoneal. Pues acá vemos, ¿no? Entonces, acá vemos dos características. Uno, que es el líquido amarillo cetrino, que es en el A, y acá tenemos el líquido lechoso, que se puede ver en la ascitis quilosa, especialmente en tumores
tumores o insuficiencia cardíaca. A ver, nos habíamos pasado, bueno, lo que estamos viendo cuando sacamos líquido acítico, sí, ahí está, cuando sacamos líquido acítico, hacemos el recuento celular para ver cuántos mononucleares y polimorfonucleares pueden haber, coloración de Gram, cultivo, Papa Nicolau. Para hacer la toma de Papa Nicolau, uno tiene que sacar por lo menos 1 litro, si es que uno sospecha que la citis es de origen neoplásico, para que tenga valor. Si uno saca una muestra, por decir, de 30 mililitros y hace un Papa Nicolau, uno tranquilamente puede decir Papa Nicolau negativo, pero el paciente tiene una neoplasia. Por eso es necesario sacar una buena cantidad, hacer una centrifugado y el sedimento, esas células, verlas, teñirlas para determinar si son células tumorales o no. Acá vemos entonces las características más comunes del líquido acítico, si es un trasudado, es de menos de 3 gramos y si un exudado es más de 3 gramos, ¿no? Y la albúmina en las proteínas, un trasudado es menos de 2,5 gramos y el exudado 2,5. Pero eso tiene muchas variables y tiene muchas modificaciones y por eso es que se hizo la determinación de la gradiente albúmina suero acítico. Entonces, uno determina cómo es la albúmina en el suero del paciente, en la sangre, y cómo es la albúmina en el líquido acítico. Y cuando tiene un gradiente elevado, es decir, más de 1,1 gramos por decilitro, entonces 1,1 gramos por decilitro, entonces uno dice, este paciente es el cuadro por una cirrosis, insuficiencia cardíaca, el síndrome Budd-Chiari, algunos dicen metástasis hepática, peritonitis bacteriana espontánea. Y en el caso de que es una muestra baja, es decir, que el número de proteínas es casi similar en el suero y en la albúmina, entonces puede ser una carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, síndrome nefrósico, pancreatitis o una peritonitis secundaria. Entonces, esos son datos importantes. El doctor Runyon ya hace muchos años encontró esto como un dato importante para diferenciar la citis, principalmente de cirrosis, y diferenciarla de la citis de cáncer, tuberculosis y síndrome nefrótico como las causas más comunes de esta duda diagnóstica, ¿no? Bueno, acá hay una prueba más complicadas para ver cómo eso es un algoritmo. Cuando estén ya ustedes en el aspecto de clínica, ya van a poder diferenciar con el líquido. Pero ahora estamos en la parte más de semiológica. ¿Qué otros estudios hay en los pacientes que tienen ascitis? Indudablemente, una radiografía simple de abdomen, que creo que está acá, tiene la característica de un vidrio como pavonado, ¿no? Un vidrio pavonado. Esos vidrios que cuando uno los sopla se quedan así como un vidrio un poco con un moho, eso es, se puede determinar ahí con una radiografía simple la presencia de citis. Una ecografía abdominal, indudablemente uno va a encontrar una densidad de líquido entre la pared abdominal y el hígado. Una tomografía también claramente nos ayuda a determinar esto. Y también, como dio varios datos de tomografía, son datos importantes. Pero en la gran mayoría de los pacientes, cuando la citis es significativa, el examen físico es suficiente para estos diagnósticos. Bueno, acá hay un paciente en el cual ha sido operado por una cirrosis, había un compromiso edematoso, un compromiso marcado, eh, y acá tenemos el paciente con esta enfermedad cirrótica en la cual hay nódulos macronodulares. Acá también en la citis tuberculosa también. Y lo que llama la atención siempre en estos pacientes es la presencia de adherencia. Acá vemos un paciente que lo que llama la atención es que el paciente está en una posición de ortopnea, semisentado, porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con edema de miembros inferiores y se ve que el abdomen está distendido.
Eso sería un poco el resumen de lo que hemos evaluado en el cuadro de ascitis. ¿Alguna pregunta ahí a la distancia? Sí, doctor, yo tendría una pregunta.